quien también está llorando, y podemos no estar de acuerdo en muchas coberturas, podemos no estar de acuerdo en muchas opiniones y coberturas, es con Penilei Ramírez, columnista del periódico Reforma y periodista de Univisión. ¿Estás en Univisión todavía, no? Ahora estoy en Futuro Media, dirijo la unidad investigativa acá en Nueva York. ¿Por qué estás llorando? Pues porque hoy terminan 10 años de mi carrera investigando a este tipo. Yo pensé en algún momento que no iba a pasar. Incluso durante este juicio lo hablamos, que no había lo que en Estados Unidos se le llama un smoking gun, o sea, no había una foto, un video, y no lo había porque él es suficientemente hábil para que no lo hubiera. Como fue suficientemente hábil para quitarse de en medio a los periodistas que lo denunciaron, a los policías que lo denunciaron, a todo el que se le puso en medio. Tanta gente que acabó en la cárcel, tantos periodistas que se fueron de México, tantas madres que siguen buscando a sus hijos y que no tienen justicia, tantas estructuras de poder que ha seguido existiendo en México, en las policías federales, en las policías estatales, en las policías municipales. Y lo que es muy triste es lo que hemos aprendido en este juicio sobre la desgracia que ha sido el país. Y como que creo que es un juicio que nos enseña que esto que llamamos guerra contra el narco era una farsa. Si fue una farsa desde el principio. Y nunca vamos a saber si pudo haberse ganado, porque ahora sabemos que en realidad nunca la libraron, que era solo un pretexto para ayudar al cártel de Sinaloa. Entonces, no sé, tú te emocionaste, es como el final de una carrera muy larga. Sí, y bueno, al César lo que es del César, a ti te tocó 10 años investigar a este personaje, también en su momento, por más que tengamos diferencias con Julio Cerroa también ayudó en encontrar las propiedades, la pista de Genaro García Luna en Florida. Creo que ha sido también sí para las víctimas, obviamente, siempre primero las víctimas, pero para los periodistas ha sido raspar con la suela sin zapato la terracería. Mira, al final es un poco lo que tú dices, el trabajo periodístico es picar piedra y a veces lo haces bien, a veces no lo haces tan bien porque somos humanos nosotros también como periodistas. Y creo que este es un caso que ha sido muchos años de buscar y buscar y buscar pistas porque no es una investigación fácil, es una investigación muy peligrosa. Hay muchos periodistas que han quedado en el camino y recordemos que justamente durante los años en que este hombre estuvo en el poder en México, fueron los años en que México se convirtió en el país más peligroso del mundo para hacer periodismo. Y es algo que todavía México no ha podido superar. Es un lastre que todavía tenemos el día de hoy. Entonces, a mí me gusta, yo escribí, como sabes, un libro sobre García Luna, y a mí me gusta mucho una frase con la que empezó mi libro, el epígrafe que utilicé, que era, no se puede olvidar lo que todavía no ha terminado. Y todavía hay tantas personas en México que siguen sufriendo los estragos de esta guerra. Entonces no se ha terminado, por tanto es importante que estemos aquí y sigamos contando todo lo que pasa. ¿Cómo se llama el libro? Los millonarios de la guerra se llama mi libro, y es justamente sobre eso, sobre cómo mientras la guerra ha dejado tantas víctimas, dejó un puñado de millonarios, y el jefe de esa banda es este tipo que está aquí, todos los otros policías que beneficiaron y todos los otros funcionarios federales, empezando por sus jefes, de los que también hemos oído mucho en este juicio, que nunca vieron, nunca se enteraron, nunca hemos encontrado. Yo he buscado tanto y nunca he encontrado el dinero hacia ellos, pero si no podamos eso, por lo menos podemos decir que nunca vieron, nunca supieron, nunca escucharon, nunca se enteraron de nada de esto. Y después del veredicto de hoy del jurado, todavía queda un largo camino por recorrer, los 700 y tantos millones de dólares de los que habla el gobierno de México que quiere recuperar, de lo que no se habló aquí en este juicio. Pues mira, la parte más fuerte de la investigación que yo he hecho sobre García Luna es justamente sobre Miami, sobre más de 70 compañías que yo he encontrado en Miami, algunas de ellas con Julio Roa, la casa a la que él se mudó, y toda esa es una película que es, creo, más aterrorizadora que esta. ¿Tanto así? Sí, es un desfalco al gobierno de México brutal, 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 brutal. Y es un caso que está abierto, que estuvo parado durante estos meses y que se reactiva ahora. Entonces la historia de García Luna está lejos de terminar. Faltan casos pendientes criminales en México, falta una demanda civil en Miami y falta la sentencia que tendremos aquí mismo en junio. Así que vamos a ver cuántos años será. Para cerrar, Penilei Ramírez, y agradecerte tu generosidad, insisto, en el mundo de los medios puede uno coincidir o no coincidir, pero al César lo que es del César, y ustedes han investigado por muchos años a este personaje y a sus cómplices, porque hoy podemos hablar de cómplices. Hacia abajo, Luis Cárdenas Palomino. Hacia arriba, Felipe Calderón.
Pues mira, yo creo que muchos periodistas pensamos que se iba a hablar mucho más de Calderón en este caso, solamente lo escuchamos una vez hablar de él con su nombre, pero estuvimos aquí 6 semanas escuchando testimonio tras testimonio tras testimonio, hablando de cómo México se convirtió en un narcoestado en esos años, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón, y sabemos por todas las investigaciones periodísticas que ha continuado después. Entonces, es verdad, no tenemos ningún testigo hasta ahora que hable de pagos directamente a los presidentes, a los que fueron los jefes de García Luna, pero si no vieron es tan grave como si vieron, ¿no? Si no se enteraron es tan grave como si se enteraron. Y vamos a ver qué pasa. Sabemos en estos casos que después de un caso como este se derivan otros, lo vimos con el caso del Chapo que derivó en este caso, así que ya veremos qué casos derivan después de este. Te agradezco, Penilei. Y de alguna manera, pues ahí está la reivindicación del trabajo. Gracias. Gracias. Este es un día muy feliz para el periodismo. ¿Eh? Este es un día muy feliz para el periodismo. Gracias. Penilei Ramírez, hablando con nosotros sin censura, y mi querido Toño,